Si echamos un vistazo al mercado de los Android TV Box 100% certificados, estaréis de acuerdo conmigo en que las dos quejas más repetidas en estos últimos años son, primero, la falta de conectividad y segundo, la escasa memoria RAM y almacenamiento que suelen traer, en la mayoría de los casos 2 GB de RAM y 8 de almacenamiento. Bueno, pues todo esto ha cambiado por completo con el nuevo Omatix Box R 4K Plus, ya os adelanto que es por mucho el mejor Android TV que he probado este año, y en este vídeo os cuento todo lo que ofrece y el por qué digo esto. ¡Comenzamos! Hola a todos y bienvenidos a Danilotech. Bueno, cuando me llegó este Android TV tenía mis dudas, ya que es una marca que yo personalmente no conocía y dudaba principalmente de dos cosas. La primera de ellas, si iba a cumplir todo lo que promete, y la segunda, y casi más importante, qué tal iba a ser el soporte en cuanto a actualizaciones de software por parte de la marca. Bueno, es precisamente por esto primero por lo que quiero empezar. Este dispositivo está fabricado por Sei Robotics, un fabricante que es partner oficial de Android TV, Anlogic, Netflix, Prime Video, Dolby o DTS, entre otros, y esto para empezar me gustó bastante. Además, según lo encendí por primera vez y a pesar de que es un dispositivo que todavía está en preventa, es decir, es un modelo completamente nuevo, me saltó una actualización de software de casi 1 GB de peso y también una actualización del firmware del mando, cosa que no vemos en otras marcas. Y hace una semana escasa me saltó otra actualización más que actualizaba el parche de seguridad y algunas otras cosas de Android TV. Esto, en mi opinión, es toda una declaración de intenciones del soporte que va a dar Omatix a este dispositivo. Ya os digo, en unas 3 semanas he recibido 2 actualizaciones de bastante peso. Según lo sacamos de su caja, incluye todo lo necesario para funcionar desde el minuto 1. Mando a distancia y pilas para el mando, adaptador de corriente y cable HDMI y, por supuesto, el TV Box y la guía de inicio rápido. El mando funciona por Bluetooth, pero también por IR para ciertos controles del televisor. De hecho, según lo encendemos por primera vez, nos aparecerá un asistente con un listado inmenso de marcas de televisores, precisamente para configurar algunos controles de nuestro televisor, como el encendido y apagado, selección de entrada o el control de volumen, y deciros que funciona de maravilla. Este mando cuenta con la nueva distribución de referencia de Android TV que ya muchos conoceréis, y tenemos un buen surtido de botones, además de botón dedicado al asistente de Google y micrófono integrado para interactuar con el asistente o hacer búsquedas de contenido con nuestra voz. Pero si hay algo que destaca en este mando, aparte de los botones dedicados para ciertos servicios como YouTube, Netflix o Prime Video, es el botón personalizable, el cual podremos configurar para la acción que nosotros queramos o para lanzar una aplicación según nuestras necesidades o preferencias, algo que hasta ahora solo había visto en la Nvidia Shield TV. En resumidas cuentas, un mando muy completo y que me ha gustado muchísimo. Pasando a ver el propio TV Box, tenemos un diseño bastante exclusivo con una fabricación en plástico blanco y aluminio que denota gran calidad. Otro distintivo de este modelo es su iluminación de estado, y es que no tenemos los típicos LEDs que son un puntito. Tenemos una barra LED en todo el perfil frontal superior que se ilumina en color azul o rojo dependiendo de si está encendido o en standby. En conectividad, a diferencia de otras marcas, estamos ante un equipo súper completo. En su lateral izquierdo tenemos 2 puertos USB, de los cuales uno de ellos es 3.0, donde podremos conectar memorias USB en formato FAT32 o NTFS, y un pequeño orificio con un botón interno de recovery con el cual podremos resetear el equipo en caso de que nos dé algún problema. En su parte trasera tenemos el resto de puertos, la entrada de alimentación de corriente, el puerto Ethernet de tipo gigabit, algo que rara vez vemos y que es muy demandado por los usuarios, la salida HDMI 2.1, una salida AV en formato mini jack, también una salida de audio digital SPDIF y un puerto USB tipo C, que en este caso solo sirve para cargar dispositivos, no es de datos, algo que puede venir bien para cargar la batería de un gamepad, por ejemplo. Y por último, en su parte inferior tenemos otro puerto USB tipo C que actualmente está deshabilitado, pero me puse en contacto con el soporte de Omatix y me dijeron que era un puerto reservado para nuevas funciones, por lo que podría ser útil en el futuro con otros productos de la marca. Por pedir, me hubiera gustado ver también una ranura para tarjetas microSD, aunque como veremos luego tenemos almacenamiento interno más que suficiente. Este equipo nos ofrece una calidad máxima de 4K a 60 frames por segundo, es compatible con el cada vez más usado códec AV1 y además cuenta con certificado Dolby Vision y Dolby Atmos, algo de lo que carecen la gran mayoría de Android TV Box 100% certificados. Y es que aparte de tener en este equipo absolutamente todos los certificados, también tenemos un hardware de lo más puntero. Monta el chip Anlogic S905X4, el chip más potente de esta gama a día de hoy, y además también tenemos una configuración de memoria que no había visto nunca en un dispositivo 100% certificado. Nada menos que 4 GB de memoria RAM y un almacenamiento interno de 32 GB. Y es que ni siquiera la Nvidia Shield TV Pro llega a estas cantidades. Recordad que se queda en 3 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento, justo a la mitad. Sin ninguna duda su rendimiento es completamente sobresaliente y es posiblemente el mejor que haya visto en dispositivos Android TV este año. Está por encima de lo que ya ofrecía el Mikulka M2 Plus, que no estaba nada mal,
y al igual que este no se calienta prácticamente y su rendimiento no decae en ningún momento. También rinde muy bien en todo tipo de juegos de Android TV, como por ejemplo Asphalt 9, lo mueve sin ningún tipo de lag y de forma muy fluida. Por supuesto también podremos usar emuladores como RetroArch o EPSXe sin ningún problema, pero lamentablemente no podremos usar emuladores que requieran un sistema de 64 bits, como por ejemplo Dolphin para emular juegos de Nintendo Wii, y es que este emulador sigue siendo exclusivo de la Nvidia Shield TV Pro en cuanto a dispositivos Android TV se refiere. Si queréis que haga un vídeo más dedicado a emuladores en este equipo, apoyad este vídeo con vuestro like y sobre todo decidme en comentarios qué emuladores queréis que pruebe. A nivel de rendimiento, según Antutu 6, este hardware nos da una puntuación de más de 55.000 puntos, ligeramente por encima del Mekulka M2 Plus y muy por encima del resto de los Android TV 100% certificados que tenemos actualmente en el mercado, a excepción de la Nvidia Shield TV Pro, que aún teniendo menos RAM tiene un chip más potente. En conectividad tenemos Bluetooth 5.0 para conectar todo tipo de dispositivos de forma inalámbrica, como por ejemplo un Gamepad, como os comentaba, y también Wi-Fi 6, que me ha funcionado de forma espectacular. Y es que si tienes una red con Wi-Fi 6, como es mi caso, vas a poder aprovecharla al máximo en este Android TV. Paralelo a esto, su conexión Ethernet de tipo gigabit también se agradece para tener la máxima velocidad y estabilidad en la conexión, algo que muy pocas veces vemos en este tipo de dispositivos. Pasando a comentar su sistema, como os decía, tenemos Android TV en su última versión, Android TV 11, el cual cuenta con actualizaciones vía OTA, como os comentaba al principio, y está 100% certificado tanto por Google como por Netflix. De hecho, es el primer TiVox del mercado con este hardware y capacidades que tiene esta certificación de Netflix para ver todo su catálogo en 4K, HDR o Dolby Vision. Por supuesto también tenemos soporte oficial de Chromecast integrado, por lo que podremos enviar contenido desde nuestro smartphone o duplicar su pantalla. Otra cosa que me ha gustado mucho es que es un dispositivo que viene con las mínimas aplicaciones preinstaladas y ya si queremos más, pues bueno, tenemos Google Play para poder descargar todo tipo de aplicaciones adaptadas a nuestro televisor, aunque como ya sabéis muchos, también podremos instalar APKs externos de Android, tenéis un vídeo sobre esto en el canal. En cuanto a plataformas de streaming, algo por lo que me preguntáis siempre, deciros que todas las que estáis viendo en este momento me han funcionado sin el más mínimo problema a máxima calidad, y con otras aplicaciones para ver por ejemplo televisión por internet o Kodi tampoco he tenido ninguna pega y su funcionamiento ha sido perfecto. Como hemos visto, es un Android TV que ofrece mucho más que otros modelos certificados, pero en consecuencia también cuesta más. Tiene un precio que ronda los 150 euros, digamos que está a medio camino entre el Mekulka M2 Plus, que cuesta 90 euros, y la Nvidia Shield TV Pro, que cuesta más de 200. Y aunque seguramente sea un precio justo conforme a todo lo que ofrece, lo que sí está claro es que no es un precio que todo el mundo esté dispuesto a pagar. Así que esto ya es cuestión de cada uno y de si realmente necesitas los extras de conectividad y de hardware que nos ofrece este equipo respecto a la competencia. En cualquier caso, en la descripción del vídeo trataré de dejaros link de compra con descuento por si queréis echar un vistazo. Lo que sí os puedo asegurar, tras estar utilizándolo más de 2 semanas, es que es un Android TV Box completamente recomendado para quien esté dispuesto a pagar lo que cuesta, y es un dispositivo que cumple perfectamente lo que promete. Ahora me gustaría saber vuestra opinión y que me dijerais en comentarios si os parece un precio justo teniendo en cuenta la competencia y lo que ofrece, claro. Hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado. Si es así, solo os pido que me dejéis un buen like y que por supuesto suscribáis al canal si todavía no lo habéis hecho. Nada más por hoy, yo me despido de todos vosotros, un abrazo y hasta el próximo vídeo.